Hola, Dios te bendiga, buenas tardes a todos. Estamos una vez más, otro jueves más, a las 7:30, como todos los jueves de todas las semanas, para poder compartir con vos la palabra de Dios. Te agradecemos que estés ahí del otro lado. Y bueno, vamos a compartir, ya sabemos que Eduardo se va a tomar unas semanitas de vacaciones, ¿sí? Igualmente está presente acá, ¿eh? Bueno, antes que nada quiero saludar inmensamente la gran bendición que tuvimos de ver esa foto inmensa de todos los integrantes de la clase Nuevo Nacimiento de Salta, una gran bendición para todos haberla visto. Esperemos que estamos orando para que esta clase siga estando viento en popa. Pero bueno, nos sorprendió, realmente nos sorprendió el número de la cantidad de gente que estaba ahí presente. Así que un saludo a todos Salta. Y como siempre te pedimos que sigas orando por el fin de semana en Santiago del Estero. Se nos viene ahí cerquita la semana que viene, ya 14 y 15, ¿no? 14 y 15 de junio, a seguir orando a full para que Dios cubra todos los detalles para este fin de semana, que Él y su palabra sea el protagonista de todo este fin de semana en la palabra, junto con los hermanos de Santiago, de Catamarca y, ayúdame Eduardo, y Santiago y La Rioja, ¿sí? Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja, juntos nos vamos a reunir ahí para poder compartir la palabra de Dios ese fin de semana. Bueno, vamos a empezar con la enseñanza de la palabra de Dios, que la titulé Ir al conocimiento de la verdad. Así que acá ya te tiene que sonar a 1 de Timoteo 2. Por favor, andá yendo a 1 de Timoteo 2. Y va a ser como una especie de continuación de las últimas enseñanzas, ¿sí? Así como Fernando habló del amor, del conocimiento y la sabiduría, Eduardo el último domingo sobre el amar y el conocer. Bueno, otro aspecto acerca del conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de la verdad, en el día de hoy. En 1 de Timoteo 2:3, muchas personas ya la han leído más de una vez, pero la vamos a releer, que dice, porque esto es bueno en el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual, Dios, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Me voy a detener en este versículo 4, porque Dios quiere, es decir, que es la voluntad de Dios, este combo de dos cosas, que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Ese "y" es tan importante. Muchas veces nosotros hemos oído decir que cada palabra de la palabra de Dios fue tan minuciosamente pensada por nuestro papá, que hay que tomarse el trabajo de prestarle atención. Es una palabrita tan chiquitita y yo me ponía a pensar, ese "y" está juntando dos cosas que para Dios tienen la misma importancia. Dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Es un combo de lo que quiere Dios, ¿sí? Muchas veces nosotros nos conformamos y hacemos una especie de, permítanme decir, interpretación privada de esto, porque le ponemos un punto, luego de que el versículo 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, punto. Y nosotros nos conformamos y nos ponemos felices y recontentos que las personas sean salvas. Muy bien, está perfecto. Pero recordemos y veamos acá que además dice, y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sí? No lo separa ni lo pone en un escalón, ni mayor ni menor, ¿sí? Está uniéndolo al mismo, en el mismo querer, ¿sí? Dios quiere que esas dos cosas, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Permítanme, lo voy a repetir millones de veces durante la enseñanza. Otra versión
de estos dos versículos, escúchenla, que es maravillosa y dice: esto es excelente y acepto a vista de nuestro Salvador Dios, cuya voluntad es que hombres de toda clase se salven y lleguen a un conocimiento exacto de la verdad. ¿Sí? Son palabritas que se van agregando en esta versión, ¿sí? Pero que nos dan una mirada un poco más exacta de lo que Dios quiere decir en estos dos versículos. Entonces, la voluntad de Dios es que los hombres de toda clase, tomando las palabras de esta versión, ¿sí?, que les leí, los hombres de toda clase, que todos los hombres sean salvos y que todos esos hombres que son salvos también vayan al conocimiento de la verdad. Ahora bien, hay una diferencia entre este combo de dos cosas que Dios quiere, ¿sí? Porque el ser salvos a nosotros no nos costó nada. No nos lleva gran esfuerzo creer y confesar a Jesucristo como nuestro Señor y que Dios lo levantó y creer que Dios lo levantó de los muertos. No nos cuesta gran esfuerzo hacerlo. Es tan fácil ser salvos. Dios lo hizo tan fácil, ¿sí? Para nosotros, lógicamente. Ya sabemos que a Él le costó la vida de su Hijo, ¿sí? Pero la segunda parte de esta voluntad que quiere Dios, que es que nosotros vayamos al conocimiento de la verdad, ahí sí requiere de nuestro trabajo, ¿sí? Fíjense que no dice, y les vendrá el conocimiento de la verdad, sino que dice que nosotros nos lleguemos al conocimiento de la verdad. Requiere de un movimiento nuestro, de una acción nuestra y de nuestra decisión de hacerlo, ¿sí? Así como también nosotros decidimos creer y confesar, ¿sí? Dios nunca nos va a forzar a nada, pero llegar al conocimiento de la verdad requiere de nuestro tiempo y de nuestro esfuerzo y de nuestra dedicación, por supuesto. Y cuando hablamos del conocimiento de la verdad, sin que tengamos que ir, tengamos presente que el mismo Jesucristo en Juan 17:17 dice que su palabra es verdad. Entonces es el conocimiento de la palabra al cual nosotros nos tenemos que llegar. Por favor, vayan yendo a Mateo 22, ¿sí? Nos vamos a ir metiendo, todo para Dios tiene un propósito, ¿sí? Y Dios no nos dice que esto es lo que quiere y porque sí, nada más. Nos da las razones de por qué quieren que nosotros seamos salvos y vayamos al conocimiento de la verdad. Y vamos a ver varios pasajes bíblicos donde une estas dos voluntades, el combo de esta voluntad de Dios armada en estos dos aspectos. Hay varios pasajes que vamos a leer donde está unido el ser salvos con conocer la verdad, conocer la palabra de Dios. En Mateo 22, en el versículo 29, leemos un pasaje bien cortito, pero que ya nos vamos a ir metiendo en la importancia que para Dios tiene el estudiar las Escrituras, estudiar la palabra, que es llegar al conocimiento de la verdad. Mateo 22, en el versículo 29. Palabras de Jesús en la palabra de Dios que dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Vayamos a la primera parte de lo que les dijo Jesús acá, es que es un error, ¿sí? No es una virtud ignorar, es un error ignorar las Escrituras. Y por lo tanto nos insta a que nuevamente recordemos 1 de Timoteo 2:3, es la voluntad de Dios que conozcamos. Por lo tanto, si ignoramos, estamos cerrando, ignoramos las Escrituras, estamos cerrando. Primer paso para poder llegar al conocimiento de la verdad, ir en oración y pedirle a nuestro Padre que nos dé su palabra, que nos abra su palabra y que nos dé el entendimiento de ella, ¿sí? Primer paso fundamental. Por favor,
para que no creamos que es todo en esta administración, ¿no? Vayamos a Salmo 119. Es un bello salmo donde le dedica todo a su palabra, ¿sí? Es un salmo muy largo. Salmo 119, vamos a leer algunos versículos a partir del versículo 12, donde vamos a ver registrado que el salmista le pide que le dé su palabra, y miren el resultado de haberle dado su palabra, ¿no? En los siguientes versículos. Vamos a leerlo acá. Dice, Salmo 119, 12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Este es el resultado de que Dios nos haya dado la palabra. Cada vez que la tenemos y que Él nos da, vamos a tener esta respuesta y ojalá puedan ser nuestras palabras, estas palabras que leemos del Salmo 119, que nos regocijemos en esa palabra, porque es el único resultado que tiene cuando nos llegamos en oración a la palabra de nuestro Padre. Dios da la sabiduría al que se la pide. Y llegar al conocimiento de la palabra no es un estudio meramente intelectual, aunque comienza siendo así, porque hay que leerla. ¿Sí? Hay que leerla. Pero es un trabajo de amor nuestro hacia Dios. La palabra es de Dios, por lo cual le tenemos que pedir en oración que nos permita conocerla y disfrutar de estos beneficios que leímos acá en Salmo 119. Es un estudio donde interviene, lógicamente, nuestra mente física, nuestros ojos, nuestra boca, ¿sí? Cuando la hablamos, intervienen los aspectos físicos, lógicamente, pero el protagonista realmente de la palabra de Dios es Él en Cristo en cada uno de nosotros. Él es el que va a hacer el mayor trabajo dentro nuestro, porque es un estudio espiritual lo que tenemos que hacer. Y fíjense en 1 Corintios 2, si no es así, ¿sí? En 1 Corintios 2, entonces decíamos, el protagonista de todo es Dios en Cristo en nosotros, el que va a ir trabajando dentro de nuestro corazón para que podamos entender cada vez más su palabra, meditarla y poder lograr lo que el salmista decía de regocijarse en esa palabra que podemos estudiar y llegar. Miren en 1 Corintios 2, entonces, en el versículo 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Por eso digo que el trabajo de estudiar y aprender la palabra de Dios es un trabajo netamente de Dios en nosotros. Por eso se lo tenemos que pedir en oración para poder llegar a ella con ese entendimiento espiritual. Porque así como los nenes chiquititos, vieron, en 2, 3 años, le enseñamos de memoria que reciten un versito y se lo aprenden. Nosotros también podríamos recitar de memoria versículos, pero no es eso, ¿sí? Porque se han de discernir espiritualmente. El jugo de la palabra de Dios está en Dios, en Cristo, en nosotros, no en saber versículos de memoria, que está bueno, está bien, está bueno para poder encontrarlo rápido, pero no es la esencia de lo que Dios nos pide. Por favor, a Colosenses 1. Es fundamental entonces orar y pedir para ser llenos del conocimiento de Dios, ¿sí? Como estábamos diciendo, como primer paso para poder llegar al conocimiento de la verdad, que es nuestro trabajo.
tenemos que orar y pedirle a Dios para que ahí ya podamos trabajar en su palabra. Colosenses 1, el versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, que dice espiritual. 10. ¿Para qué? Acá está el propósito, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y no termina ahí, cada vez mejor está este versículo, y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces es fundamental orar y pedir. Acá mismo lo pudimos leer, porque decía, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dios tiene ese propósito que leímos en el versículo 10, que es andar como es digno del Señor. ¿Para qué? Para llevar fruto en toda buena obra, ¿sí? Y por último, para terminar este versículo, dice para creciendo en el conocimiento de Dios. Y la palabra creciendo no dice y crecer hasta donde llegues al conocimiento de Dios, dice creciendo. Es algo que nunca se llega a terminar de hacer. Siempre vas a poder seguir creciendo en el conocimiento de Dios, ¿sí? Es una acción continua este conocimiento de Dios. Volvamos a Salmo 119. Yo te dije que Salmo 119 es como el salmo dedicado a la palabra de Él. Vamos a leer algunos versículos sueltos de este Salmo 119 para que veas cómo este salmista le pedía que Dios le enseñe su palabra. Salmo 119, 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Él le pide, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. En el 66, versículo 66. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Otra vez le pide, enséñame buen sentido y sabiduría. En el versículo 73, tus manos me hicieron y me formaron. Qué hermoso esto. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Y en el versículo 125, podríamos estar leyendo todo el Salmo 119. Yo elegí algunos bien representativos para que veas cómo no nos tenemos que cansar de pedir. Cada vez que vamos a la palabra, pedirle que nos dé esta sabiduría. Versículo 125, tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Es hermosos. Su voluntad es que vayamos al conocimiento de su palabra, pero en esta labor Él no nos deja solo, ¿sí? Siempre nos está acompañando. Tenemos que pedir la sabiduría de Dios para comprender su palabra y Él nos la va a dar, ¿sí? Vayamos al Nuevo Testamento en Santiago para que vean que esto trasciende las administraciones. Dios no cambia. Dios es así, fue, es y será así. En Santiago 1 vamos a leer algunos detalles más de este pedido de sabiduría, ¿sí? Algunos detallecitos más que no pudimos leer en Salmo 119. Santiago 1, entonces, desde el versículo 5, leemos: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, miren qué difícil hace, pídala a Dios, el cual da a todos, y esto me mató a mí, porque no da igual que lo que le pedimos, dice, da a todos abundantemente. Así es nuestro papá. Él da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 6. Pero, y acá el detalle que yo les decía que no habíamos mencionado antes, pero pida con fe. Por las dudas que no entiendas,
no dudando nada. Pedí con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses, pues, quien tal haga, el que pide dudando, se está refiriendo, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces es un condimento más que tenemos que tener en cuenta a la hora de pedir, ¿sí? Es fundamental que no dudemos que Él nos la va a dar si lo pedimos con fe. Al pedirla entonces no dudemos que Dios nos va a dar, y acá yo lo remarqué y lo dejé escrito para no olvidarme de decirlo, nos dará abundantemente y sin reproche. Es maravilloso esto, saber. Nosotros a veces como que nos limitamos para pedir, no sea que le pidamos demasiado, ¿no? Pero Él nos está diciendo, nos va a dar abundantemente y no nos va a reprochar nada. Segunda de Timoteo 3, Él nos la va a dar porque Él es su palabra y Él está deseoso porque lo leímos al principio y lo tengo acá presente, que es el deseo de Él que nosotros vayamos al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿por qué cuando nosotros se lo vamos a pedir no nos la va a dar si lo pedimos con fe? Si no, sería una contradicción lo que pide, si nos está poniendo palos en la rueda para poder darnos y poder llegar al conocimiento de su palabra. Segunda de Timoteo 3, en el versículo 14, otras cositas más de llegar al conocimiento y de ir al conocimiento de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, 14, en el versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Primer pasaje que te dije que une el conocimiento de su palabra con la salvación, que es la voluntad que nosotros leímos en 1 de Timoteo 2. Fíjate que dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, ¿para qué? Para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Fíjate la unión, ¿sí? La unión que tiene el haber sabido las sagradas escrituras desde la niñez y ser sabios para la salvación. Y cuando dice desde la niñez, tranquilamente no quiere decir que si nosotros acá ninguno es niño, ya, entonces que ya llegamos tarde. Es desde la niñez espiritual, en cuanto vos te das cuenta de que Dios te está pidiendo que vengas al conocimiento de la verdad, ese es el momento. No esperes cuando tengas un tiempito libre, ¿sí? Lo antes posible, y ya es tarde capaz, ¿sí? Lo antes posible, ayer tendríamos que empezar. No cuando termines la carrera, cuando te quede un poco de tiempo, cuando tengas ganas o cuando estés descansado. Y tampoco es cuestión de darle el tiempo que te sobra a Dios. ¿Sí? Como siempre decimos, es Dios primero en todo. Dios después te acomoda todos los otros tiempos. Porque Dios sabe que vos tenés que trabajar, que seguís una carrera. Dios sabe lo que vos estás haciendo en el esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo, en el mientras tanto. Bueno, y como no podemos nunca dejar de mencionar el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Por favor, al Evangelio de Lucas. Jesucristo es el mayor ejemplo de la palabra de Dios andando. Sabemos que Él fue tentado en todo, pero no pecó, así que Él cumplió al pie de la letra la voluntad de su Padre. Entonces, qué mejor ver cómo se movió Él en cuanto a esto. Lucas 2, en el versículo 52.
también versículo conocido, en donde acá estaban transcurriendo los primeros años de vida de nuestro Jesucito, ¿sí? Y podemos leer que dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Y así lo hizo Jesucristo, ¿ven? Mientras que Él crecía en estatura, también lo hacía en sabiduría en la palabra de Dios. Y no solamente se quedó haciéndolo, sino que también instó a los demás a hacerlo. En su pequeño y tan corto ministerio de menos de un año que tuvo, en Juan 5, por favor, instaba a que vayan a la palabra de Dios y que la estudien, ¿sí? Y usa una palabrita que habitualmente la escuchamos y no nos es tan rara a nosotros, que es la palabra escudriñar, ¿sí? Yo me imagino es como escarbar, ahí más adentro y más adentro, más adentro, ¿sí? No quedarse con la superficie. Juan 5, en el versículo 39, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Acá está en un contexto en donde los judíos lo estaban persiguiendo porque él había sanado a un hombre en un día de reposo, ¿no? Pero fuera de ese contexto, ¿sí? Focalicemos que él no perdía tiempo y cada vez que podía, iba y decía, escudriñen las Escrituras, vayan a la palabra de Dios, ¿sí? Y otra vez, la relación entre el estudio de la palabra de Dios y la salvación. Porque fíjense que dice, escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y lógico. Y sí, la vida eterna es nuestra salvación. Fíjense, les voy a leer otras versiones de este mismo versículo, en donde la palabra, acá está escudriñad, pero como una orden, ¿sí? No me salía la palabra, una orden, ¿sí? En imperativo, escudriñad. Pero hay otras versiones que está en otro tiempo verbal, que es como una narración, ¿sí? Fíjense, escuchen estas 3 versiones distintas de este mismo pasaje bíblico. Dice, ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que por medio de ellas tendrán la vida eterna, y estas son las mismas que dan testimonio acerca de mí. Otra versión. Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado porque piensan que las Escrituras les darán vida eterna, pues esas mismas Escrituras son las que hablan de mí. Y la última, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y entre signos de admiración, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. ¿Sí? Con estas 3 versiones ya podemos ver lo que Dios nos quiso decir, ¿no? Estudiemos la palabra, estudiemos las Escrituras porque en ella vamos a encontrar los regalos que Dios nos dio y vamos a poder tener la vida eterna. Fíjate, para poder ser salvos, simplemente un versículo, ¿no? Romanos 10:9. Pero teniendo tanto por disfrutar de la palabra de Dios, ¿nos vamos a quedar con la salvación nada más? Si Dios nos regala muchas cosas más. Ya con eso sería suficiente, ¿no? Yo pienso que estás de acuerdo con eso, pero tenemos tantas otras cosas, ¿sí? La podemos pasar tan bien trabajando con Dios, ¿sí? La podemos pasar tan bien. Sigamos en Juan 5, en el versículo 46. Y terminamos leyendo recién que decían que la palabra de Dios, las Escrituras, daban testimonio de mí, decía Jesucristo, ¿no?
Bueno, vamos a ver, en Juan 5, 46, versículo 46, ¿sí? Para que veas que no simplemente lo dicen los evangelios, sino que toda la palabra habla de Jesucristo. Es el tema central. Dios le puso el protagonismo a toda esta palabra a Jesucristo, ¿sí? Versículo 46. Porque si creyeseis a Moisés, no creeríais en mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Si hasta Moisés entonces había escrito de él, ¿ven? Leo de vuelta. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Porque si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? ¿Sí? Les hace una pregunta, él les devuelve con una pregunta para que no tengan excusas. Sigamos en Lucas 24. Moisés entonces acá dice que hasta Moisés escribió de él. Y en Lucas 24 lo reafirma en el versículo 44, Lucas 24, 44. Desde el 44 vamos a leer. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito. No es palabra de cualquiera, así está escrito, es la prueba. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Otra vez la unión de lo que está escrito en la palabra con el arrepentimiento y el perdón de pecados, que es la salvación. En las Escrituras tenemos las respuestas de todo lo que necesitamos saber sobre nuestro Señor Jesucristo, ya que Él es el tema central de toda la palabra de Dios, como te dije recién. Por favor, anda a Hechos 18. Te quiero mostrar que entonces, más allá de que en los evangelios estuvimos leyendo, está la prueba de que Moisés habló de Jesucristo, los profetas hablaron de Jesucristo, los salmos hablan de Jesucristo. Y ahora en Hechos 18, fíjate lo que podemos leer en el versículo 28. Porque con gran vehemencia refutaba, acá estaba hablando Apolos, públicamente a los judíos, demostrando, y esta palabrita es muy importante que lo notes, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Es una prueba, ¿sí? No me vengas a decir que escuchaste por ahí, mostrame acá, mostrame acá. Segunda de Timoteo 3. ¿Por qué es tan importante ir al conocimiento de la verdad? Porque esta escritura, esta palabra de Dios tiene valores incalculables para Dios, pero Él te lo dice, ¿sí? ¿Por qué te podés jugar por esta palabra? En 2 de Timoteo 3, en el versículo 16, te dice que te podés jugar por esta palabra porque toda la Escritura es inspirada por Dios, es su autor. Y útil, tiene esta utilidad para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué es instruir en justicia? A fin, y acá está el propósito para nosotros, es lo que nos toca a nosotros. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso es la palabra de Dios. Por eso te recomienda, no te recomienda, quiere que vayas al conocimiento de la verdad,
porque quiere que nosotros seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Esta palabrita perfecto significa completo, ¿sí? Estar preparado con todo, estar equipado con todo lo necesario. Eso es ser perfecto, porque si uno toma la palabra perfecto, bueno, uno no puede ser perfecto como tomamos nosotros el significado de perfecto, ¿sí? Es estar completos, ¿sí? Tenemos todo lo necesario, lo que necesitamos, lo tenemos con la palabra. Fíjate otras versiones. Esta enseñanza tiene varias versiones porque es maravilloso comparar distintas versiones para ver la riqueza que quiere Dios transmitirnos a nosotros. Esta versión dice, para que el hombre de Dios, en el versículo 17, para que el hombre de Dios sea enteramente competente y esté completamente equipado para toda buena obra. Cuando dice completamente equipado, yo me imagino que no me tiene que faltar nada. Si yo necesito algo, voy a la caja de herramientas y lo tengo. Completamente equipado. Otra versión, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Maravillosa esta, ¿sí? Entonces no nos quedamos, no podemos tener excusa, ¿sí? La palabra de Dios tiene un gran propósito para el hombre, que sea perfecto, competente, que esté capacitado, completamente preparado para hacer toda clase de bien. ¿Y cómo te crees que podés llegar a esto o acercarte cada vez más a esto? Cada vez que lees, estudiás, escudriñás la palabra de Dios, estás en ese camino, porque la palabra de Dios te da esas herramientas. La única clave entonces para hacer, mira, yo junté todas las versiones y armé esta narración. Dice, la única clave para ser competente, para estar capacitado y completamente equipado es estudiando las Escrituras. La única forma. Solo con nuestro estudio cuidadoso y diligente estaremos en caminos a ser cada vez más aptos, competentes y teniendo todas las herramientas que nos hacen falta para hacer y actuar según el bien, que es hacer la palabra de Dios. ¿Te acordás que leímos un pasaje que decía creciendo en el conocimiento de Dios? Bueno, es el día tras día. Y cada día, creciendo en el conocimiento de Dios, vamos a estar más cerca, más aptos, más competentes, teniendo más de todo lo que necesitamos, cada vez más, ¿sí? Lo bueno de Dios es que no tiene límite, así que podemos seguir creciendo. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y si no queda dudas, ¿por qué nos podemos jugar por esta palabra, cuyo autor es Dios? En 2 de Pedro 1 estoy tocando versículos muy conocidos por la mayoría de todos nosotros seguramente, pero está tan bueno verlos todos juntos y leerlos todos juntos para tomar conciencia de la importancia que Dios tiene en lo que Él quiere, que todos seamos salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Segunda de Pedro, capítulo 1, en el versículo 19. Tenemos, dice tenemos, nos incluimos, ¿sí? Hoy en día tenemos también la palabra profética más segura. Si hubiera dicho segura está perfecto, pero dice más segura, ¿sí? Les dije que Dios da más abundantemente, ¿no? La palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada.
Dios es su autor, por eso es la palabra profética más segura, por eso nos podemos jugar por esto, por eso ponemos la mano en el fuego por ella. ¿Sí? Y por eso tenemos que tener un estudio muy cuidadoso y responsable de la palabra, porque es de Dios. Y porque Él cada detalle lo pensó con sumo cuidado para poner cada palabra en su palabra. Y por eso dice, no es de interpretación privada. Por favor, no apaguemos esta antorcha que dice en el versículo 19, estemos bien atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Eso hace la palabra. Alumbra en lugar oscuro. Con nuestra interpretación, ¿a quién le importa lo que pienso yo? A mí no me importa lo que piense nadie, en realidad, perdón, pero es lo que dice de Dios. Yo tengo dudas, Dios me va a contestar. Ahora, si una persona me dice lo que piensa según la palabra de Dios, regístramelo, demostrámelo. Perfecto, es la palabra de Dios, no es la palabra de esa persona igual. ¿Sí? Fíjate en Mateo 12. Dios trabajó en Jesucristo durante todo su ministerio de esa manera. Jesucristo sabía, porque desde muy chiquitito estudió la palabra, crecía en sabiduría y en estatura. Imagínense, yo me pongo en los pies de Jesucristo cuando él leía los rollos que tenía de Moisés y estaba leyendo su biografía. No sé si no le temblaban los pies, ¿sí? Porque se empezaba a sentir identificado. Ah, este soy yo. Esto me va a pasar esto y me va a pasar lo otro. Y este soy yo. ¿Sí? Él sabía al pie de la letra y sabía que esta palabra es la que le da y le dará a todos las herramientas necesarias para cuando se necesite. Pero si vos no la guardás en esa cajita de herramientas para estar enteramente equipado, ¿qué vas a sacar cuando la necesitas? Y Jesucristo la tenía guardadita, ¿sí? Él le dedicó su tiempo en estudiar su palabra y cada cosa que hacía era contestar con la palabra de Dios, no lo que él pensaba, ¿sí? Lo que dice la palabra de Dios. Fíjate en Lucas 4. Algo maravilloso este pasaje, porque te recuerdo que antes en los rollos no había ni versículo, ni capítulo, ni punto y coma, ni signo de puntuación, ni nada. Imagínate lo que pasó acá y después vamos a ver la dimensión, la importancia que tuvo este pasaje que a veces se pasa muy por arriba. Lucas 4 en el versículo 16. Vino a Nazaret, Jesucristo está hablando de Jesús, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Supo qué leer. Eso es lo que yo quería destacar. No había ni capítulo ni versículo para encontrar, pero él, como se sabía la palabra de Dios, y la sabía, sabía dónde empezar y dónde terminar de leer, para poder decir, esta escritura
se ha cumplido hoy. Y todo así, ¿sí? Todo contestaba con la palabra. Voy a leerles 2 ejemplos y después les voy a mencionar otros para que ustedes en el estudio de esta enseñanza, cuando se puedan sentar a profundizar un poquitito más, puedan tener otros ejemplos para leer. En Mateo 19, Jesucristo siempre estaba en el ojo de la tormenta, estaba como en una lupa, ¿sí? Por los fariseos, los saduceos y todos los que estaban en contra, ¿sí? Porque hacía o porque no hacía, porque miraba o porque no miraba, porque caminaba o no caminaba, estaba en el ojo de la tormenta, en el ojo de la lupa, ¿sí? Pero él tenía las herramientas necesarias para responder siempre. ¿Y con qué respondía? Con la palabra. Fíjate 2 ejemplos. Mateo 19, 4. Él, respondiendo, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y siguió contestando, pero me quiero detener en esto. Miren cómo los confrontaba. ¿No habéis leído? ¿Cómo? Si yo lo leí en la palabra, ¿ustedes me están preguntando algo? ¿Que no lo leyeron? En el mismo Mateo, pero en el capítulo 22, 31, algo de lo mismo, ¿sí? 22, 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? Y ahí sigue. Sí, pero ¿no habéis leído? ¿Sí? Jesucristo siempre utilizó la palabra de Dios para confrontar a todos los que le preguntaban, pero para probarlo siempre, ¿sí? Y ni que hablar cuando fue tentado por el mismísimo diablo, ¿sí? Vamos a leerlo, algunos versículos de este pasaje, porque no quiero dejar de mencionar esto en Lucas 4, en el versículo 3, simplemente uno para que lo recuerdes, porque esto también es bastante leído. Lucas 4, en el versículo 3. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está. No lo que yo pienso, mirá, me parece. No, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Bueno, y te dije que te iba a pasar algunos pasajes bíblicos para que después con tiempo los puedas leer. En Mateo 12, te doy todo el capítulo porque es tremendamente jugoso ver cómo lo instaban siempre contristándolo a preguntarle algo que ellos ya sabían la respuesta, pero lo estaban probando constantemente. Mateo 12, Mateo 19, todo el pasaje de la tentación del diablo con Jesucristo, ¿sí? Y bueno, otra cuestión que quiero resaltar de la palabra de Dios. Dios halaga y le encanta las personas que estudian su palabra. ¿Quieren ver? En Hechos 17. No solamente nos pide, nos da todo servido, tenemos la palabra de Dios escrita en castellano, nosotros que hablamos en castellano. No tenemos que estudiar ningún otro idioma para poder traducirla. Está todo al alcance nuestro. Y bueno, y tenemos esto tan disponible y Dios se alegra de esto. Cada vez que un hijo de Él va y le pide con fe poder entender su palabra y su voluntad. En Hechos 17, 11. Y estos, refiriéndose a la gente de Berea, si lees unos versículos anteriores, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues, acá está la explicación de por qué los consideraba más nobles, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras
para ver si estas cosas eran así. ¿Te das cuenta? Que no importa quién te diga las cosas, vos tenés que verla escrita acá. Y entonces vas a ser elogiado como los debería, como más noble. Porque escudriñás la Escritura viendo para ver si esas cosas que te dicen son así realmente. Y para ir terminando, en Colosenses 3, vamos a ver cuál es el deseo de Dios con su palabra en nosotros, ¿sí? En Colosenses 3, en el versículo 16. Dice, la palabra de Cristo, y sabemos que la palabra de Cristo es la palabra de Dios porque Él la hizo suya, ¿sí? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Me quiero frenar en algunas palabritas de este versículo. More. Una morada es estar ahí, no moverte de ahí. ¿Sí? ¿Te acordás que decía persiste en lo que has sabido? Es eso. No moverte de ahí. Esa palabra tiene que quedarse en abundancia en nosotros. ¿Sí? Perdón que siempre cambiamos, vosotros por nosotros. ¿Sí? Tiene que morar en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Mira otra versión de este mismo pasaje que dice, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Es la voluntad de Dios que la palabra de Cristo, que es la palabra de nuestro Padre, more en abundancia en nosotros, pero fíjense en esta versión que dice con toda su riqueza, porque realmente es rica. ¿Cómo lo hacemos? Si continuamos leyendo, dice, instruyéndonos, enseñándonos y exhortándonos entre nosotros en toda sabiduría. Eso lo hacemos estudiando las Escrituras. No perdamos de vista lo que Dios quiere, que todos los hombres y mujeres se salven y además que actúen para llegar al conocimiento exacto de la palabra de Dios, para que ésta habite y permanezca con toda su riqueza en nosotros y así estar completamente equipados y preparados para hacer toda clase de bien. Dios, en nombre de nuestro Señor que es Jesucristo, te doy gracias por este enorme privilegio que tenemos de poder estar en contacto con tus cosas. Gracias por dar tu palabra, gracias por el entendimiento de ella, gracias por permitirnos crecer cada día más en ella y así poder andar en tu palabra. Gracias Dios por esto, gracias por cubrir cada detalle de nuestras vidas. Gracias por tener disponible hoy en día la palabra y poder contar con hermanos en Cristo que nos podamos ayudar, exhortar, enseñar tu palabra para poder crecer en ella. Te doy gracias, Dios, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, Dios los bendiga. Hasta el jueves que viene.